En 1916 nace en el famoso Café Voltaire de Zúrich, Suiza, el dadaísmo. En medio de la devastación de la Primera Guerra Mundial, esta nueva corriente artística es una reacción contra la lógica, el racionalismo y los valores tradicionales, y rápidamente se extendió a diferentes ciudades de Europa, entre ellas Berlín, donde encontró un terreno fértil para el desarrollo de sus ideas más radicales. En Alemania, el dadaísmo adquirió un tono particularmente político debido al caos y la agitación social que siguió a la derrota en la guerra y la creación de la República de Weimar. Los artistas alemanes vieron en el dadaísmo no solo una forma de rechazar el arte convencional, sino también una plataforma para criticar las estructuras de poder, el militarismo y el capitalismo. Para que tengas un poco más de contexto político, el fin de la guerra marcó el colapso del Imperio Alemán y la abdicación del Kaiser Guillermo II en noviembre de 1918, lo que dio paso a la Revolución Alemana de 1918 y 19. En este periodo de agitación, Alemania se encontraba sumida en el caos. Se estableció la República de Weimar bajo la presión de los aliados y los revolucionarios, un sistema democrático frágil que intentaba lidiar con las secuelas del conflicto. El Tratado de Versalles impuso condiciones extremadamente severas a Alemania, exigiendo la responsabilidad total de la guerra y el pago de grandes indemnizaciones. Esto agravó la crisis económica, desencadenando hiperinflación, desempleo masivo y una profunda inestabilidad social. Bajo este clima, el desencanto y la radicalización de la política creció exponencialmente, lo que se reflejó tanto en la izquierda, con los movimientos comunistas, como en la derecha, con el naciente nazismo. Este clima de frustración y violencia, con la izquierda debilitada y la derecha militarista ganando fuerza, dio forma al dadaísmo berlinés. Los artistas dadaístas de Berlín, muchos de ellos simpatizantes del comunismo y críticos del gobierno socialdemócrata, veían en el arte una forma de manifestar su oposición a la opresión estatal, el militarismo y el capitalismo, que creían responsables de la guerra y el caos social. Su principal objetivo era provocar, desconcertar y desafiar las convenciones de lo que se consideraba arte. Así, Raoul Hausmann, Hannah Höch, George Grosz y John Heartfield fundan el Club Dada de Berlín, abiertamente político y satírico, utilizando el arte como una herramienta de crítica social y un arma política. Raoul Hausmann y Hannah Höch realizaron obras que incorporaban elementos de la vida cotidiana, como anuncios de productos y fotos de personajes políticos, para criticar el creciente consumismo y el control de los medios por parte del Estado. El dadaísmo en Alemania, especialmente en Berlín, se caracterizaba por esta fusión entre el arte y la crítica social. Raoul Hausmann fue una de las figuras claves del dadaísmo berlinés. Conocido por su carácter provocador y su aguda crítica social, fue un innovador en el uso del fotomontaje, una técnica que combinaba fotografías y textos para crear composiciones visuales que atacaban el orden social y político. Una de sus obras más célebres es El crítico de arte mecánico, en la que satiriza la figura del crítico de arte como una entidad vacía y manipulada por el sistema capitalista, enfatizando la deshumanización y la pérdida de la creatividad genuina en el mundo del arte institucionalizado. Otra obra destacada es El espíritu de nuestra época, una cabeza de maniquí adornada con diversos objetos, como una cinta métrica, un portaplumas, que simbolizan la mecanización del ser humano en la era moderna. Por otro lado, Hannah Höch, quien también formó parte del surrealismo alemán, que te dejo el video al final de este, fue la única mujer miembro del Club Dada de Berlín, y su obra se centra principalmente en el fotomontaje, técnica que utilizó para desafiar las normas de género y los roles tradicionales de las mujeres en la sociedad. A menudo Höch cortaba imágenes de revistas y periódicos para crear composiciones surrealistas que cuestionaban la cultura del consumo y el patriarcado. Su obra más famosa es Corte con el cuchillo de cocina Dada, un fotomontaje en el que combina imágenes de políticos, máquinas, figuras populares para crear una crítica mordaz del gobierno alemán y la sociedad de posguerra. En esta obra, Höch se burla de la rigidez de la estructura patriarcal, utilizando imágenes de hombres poderosos y figuras autoritarias, mezcladas con elementos absurdos y disonantes. Otro representante fue George Grosz, uno de los dadaístas más comprometidos políticamente.
Su obra se caracteriza por su fuerte crítica al militarismo, al capitalismo y la corrupción en la sociedad alemana de la época. Grosch fue un maestro del dibujo satírico y del collage. Sus imágenes grotescas de la vida urbana muestran un desencanto total con las estructuras sociales. Una de sus obras más conocidas es Los pilares de la sociedad, de 1926, un cuadro que retrata a los líderes políticos y militares alemanes como figuras grotescas y deformes, rodeados de violencia y caos. En esta pintura, Grosch denuncia la corrupción moral y política de la República de Weimar, utilizando un estilo caricaturesco para acentuar la fealdad y la decadencia de los poderosos. También destaca su serie de dibujos Ecce Homo de 1922, en la que retrata de forma brutal la decadencia de la sociedad alemana a través de imágenes de burdeles, políticos corruptos y ciudadanos deshumanizados por la guerra. Por último tenemos a John Heartfield, que fue uno de los pioneros del uso del fotomontaje político. Utilizó esta técnica para realizar feroces ataques contra el fascismo y el militarismo en Alemania. A través de la combinación de fotografías y textos, Heartfield creó obras de propaganda visual que denunciaban los horrores del nazismo y las mentiras de los gobiernos. Una de sus obras más icónicas es Adolf el Superman traga oro y dispara basura, de 1932, un fotomontaje que muestra a Hitler con una radiografía que revela monedas de oro en su garganta, simbolizando la corrupción y el apoyo financiero de los industriales alemanes al régimen nazi. Este tipo de obras posicionó a Heartfield como un precursor del arte activista y como uno de los mayores críticos del nazismo dentro del arte dadaísta. El dadaísmo en Alemania no fue solo un movimiento artístico, sino una forma de resistencia ante un mundo en crisis. Los dadaístas alemanes se rebelaron contra el orden establecido, utilizando el humor, la ironía y el absurdo como armas para denunciar la corrupción política y la alienación del individuo en la sociedad moderna. Con el ascenso del nazismo en los años 30, muchos de estos artistas fueron perseguidos y tuvieron que exiliarse o silenciar sus voces. Sin embargo, el impacto del dadaísmo se sintió profundamente en movimientos posteriores, como el surrealismo, el arte conceptual y el pop art, que heredaron su espíritu irreverente y su enfoque en el poder transformador del arte. Espero que te haya gustado este video, no te olvides de suscribirte que me ayuda un montón y nos vemos el domingo que viene con otra historia. Que tengas una hermosa semana.